Hola a todos, sean muy bienvenidos a Una Dosis de Voluntad, el podcast de Rocío Iturriaga. Este es un espacio libre, creado para compartir historias de vida, experiencias propias y de invitados que son de gran inspiración. Vamos a estar compartiendo técnicas y herramientas que han sido de gran impacto en mi vida y seguramente serán de gran utilidad en la tuya, para aprender a ver de otra manera, sin juicios, sin límites, más libres. Si querés descubrir y desarrollar tu poder personal, te invito a que me acompañes. Este es tu lugar. Arrancamos con este episodio número 2. Hoy les voy a compartir una entrevista con Daniel Hidalgo. Dani se dedica a la abogacía penal, da charlas de conciencia, hace constelaciones familiares, es escritor, en donde nos va a estar contando acerca de cómo fue ese proceso que a veces nos parece tan costoso de dar el primer paso, cómo fue el proceso para lanzarse como escritor. Y además charlamos acerca de la felicidad y de anécdotas de su tercer libro, titulado Volví a oler algo raro. Bueno, un placer estar acá con vos. Y estuve leyendo tu libro, que me vengo a enterar que es tu segundo libro. El tercero. Ah, ¿el tercero? Sí. Es que justamente ese nadie lo sabe porque es tan feo salió que muy pocas veces confieso que está ese libro. Pero bueno, fue el primero. ¿Hace cuántos años? En 2010, 2011. Ahí salió el primer libro. No es de cuentos, no es de cuentos, fue un libro de poesías. Y claro, fue tan feo que no lo puedo ni describir. Ahí puede comprobar que no tengo talento para la poesía y no lo voy a tener nunca. Sin embargo, al ser el primero y poder mostrarlo y sacarlo y publicarlo, fue el mejor. Porque rompió el hielo del proceso, ¿no? Es la primera vez que me exponía. Totalmente, bueno, eso justamente es lo que te quiero preguntar. Porque así como romper el hielo para presentar un libro, quizás es lo mismo como para actuar, para cantar, cualquier otro oficio que uno quiera hacer y necesite romper el hielo, digamos. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que te ayudó a... Justamente, vos decís, no soy para la poesía, pero te animaste y te tiraste. Y eso realmente es admirable. Sí, exactamente. Me encanta cómo estás presentando esta pregunta, porque no es... muchas veces me han hecho este comentario, pero lo querían como hacer exclusivo de la literatura. Pero no es de la literatura. Esencialmente exclusivo de cada ser humano. Tarde o temprano va a tener que pasar o cruzar su propia frontera a cualquier límite que se haya puesto. Sí. A ver, comentaba un poquito del primero. Necesitaría recordar para introducirlo. Fue una necesidad muy fuerte de poder transformar una situación de dolor en algo que pueda valer por su propia belleza. Iba a decir que valiera la pena, pero me di cuenta que es una expresión que nunca me pudo... Sí, totalmente. Pena es como... No, que valga la pena, no. Es como empezar a sacar regalos que estaban escondidos detrás de lo que yo creí que era mucho el dolor. Y donde estaba el dolor, ahí mismo estaba preparado un gran regalo, un gran aprendizaje, una gran satisfacción. Entonces, si bien el contenido literario era horrible, el libro en sí era precioso. Y cualquiera que yo se lo daba podía percibir esa sensación. Eso es súper importante. Sí. Hasta el momento de escribir, o mejor dicho, de publicar ese primer libro, fue un proceso tan íntimo que ni siquiera ni de mis amigotes de toda la vida se imaginaban que yo... Estaba escribiendo algo, ¿no? Sí. Entonces fue una sorpresa para todos. Si bien me tenían así como conceptuado como el reflexivo, el pensador, etcétera, no se hacían que pudiera escribir un libro de poesía. Claro. Con respecto a la escritura, para escribir, siempre fui un lector compulsivo. Claro, es imposible escribir sin leer. Súper importante. Sí. El que escribe, más que escribir, es un lector compulsivo. Es más, yo me recuerdo que hasta leo los manuales de introducción de lo que nunca nadie lee. Leo todo lo que está, son palabras, siempre las leo, porque es un mensaje.
Bueno, ¿y cómo fue el proceso? A ver, escribiste los poemas. Sí. Después, ¿cómo fue eso? ¿Fuiste a un editor? Sí. ¿Te hiciste algún esquema previamente como para armar el libro? Sí, fui con una correctora, ella me hizo varias devoluciones, confirmó efectivamente que era todo un material bastante feo, pero como le pagaba se lo tuvo que aguantar. Entonces me corrigió, me ayudó a ordenarlo. Después hay otro rol en la edición de un libro, que es el diagramador o diseñador de las tapas, con el que también uno puede interactuar mucho para decir, bueno, cuál es la presentación, cuál es la cara, puedes pensar en los títulos. Es un proceso creativo muy bonito, salvo la parte correctiva, que es muy tediosa, porque a lo mejor te piden que cambies una palabra que se repite y eso te hace como romper la imagen que vos querías contar y reestructurarla. Pero escribir es puramente un acto reflexivo. Sí, algo que yo agradezco al hobby de escribir es que al escribir voy madurando los pensamientos. Es una maduración constante. Porque a lo mejor puedes tener una imagen muy bonita que tenés ganas de contar, pero al momento de plasmarla y de escribirla, te das cuenta que ya ni siquiera sos honesto con vos mismo. Que te gustó, pero lo que están por hacer los personajes en esa escena no estoy siendo fiel ni honesto. Entonces, en esa maduración me di cuenta de que por qué Juan en el texto va a hacer algo que yo sé que no lo haría en la realidad. Y a partir de ahí empecé a identificar, a ver cuál es mi facilidad de contar, cómo me es fácil a mí. Claro, tratar de explotar lo que me sale, lo que te nace, digamos. Claro, y no forzarme. Eso es súper importante. Es súper importante porque es un proceso de aceptación con uno mismo, en donde tenés que escribir como a vos te gusta, contar lo que a vos te gusta. En ese guste puedes tener un rechazo o una aceptación, pero tu necesidad es expresarlo y ser honesto y leal con esa necesidad. Es como quitarse las capas. ¿Sabes de quién aprendes mucho? De aquellos a los cuales, por ejemplo, autores que no te gustan, bueno, te enseñan un montón por dónde no tenés que ir. Eso es muy buen dato. Es una experiencia muy válida, ¿no? Sí, es un recurso muy válido. Porque podés ver que hay autores que pueden utilizar algunas estrategias medias de manipulación para contar las cosas y decir, no, por acá no. Claro, esto no quiero. Exagera la violencia, por acá no voy. ¿Y el segundo libro? Bueno, el segundo libro ya fue para mí. Ese vi lo presentaste. Sí, ese Rioja. Fue en La Rioja, en la Feria del Libro de La Rioja, en la Feria del Libro en Córdoba. Y después también tuvo mucha aceptación con docentes que son amigos, los utilizaron en sus clases con sus alumnos. Sí. He ido a leerles varias veces. Me imagino la gratitud que te habrá dado. Sí, hermoso. Es más, te voy a contar una que me pasó. Me invitó un amigo que es docente en una escuela rural que está recontra perdida, no sé, ya ni me acuerdo en qué pueblito estaba. Y él me dice, vení, vamos. Yo voy con gusto, claro, a mí me invitan a leer y voy chocho, más vale. Entonces cuando estábamos en el aula, estábamos leyendo, el profe me hace este comentario de que los niños por ahí estaban un poco tristes porque se sienten que no son visitados, o que están lejos y separados y esto que lo otro, ¿no? Entonces en el momento que él me decía eso, adelante de los chicos, yo le dije, bueno, cuando empezó la lectura, que le digo que por más que no nos conozcamos, tenemos un punto en común muy fuerte. Ustedes creen que nadie los visita, pero yo vine a visitarlos. Y yo creo que a mí nadie me lee y ahora ustedes me van a leer. Claro. Entonces los dos estamos equivocados. Wow, buenísimo. Sí, esto es muy bueno eso. Realmente súper práctico. Lo disfruté muchísimo, sí. Wow. Sí, lo disfruté muchísimo. Y después lo que más me gusta es que se arma este ping-pong de preguntas y así, ¿no? Y poder utilizar esos cuentos, pero para reflexionar sobre lo que los cuentos quieren contar. Sobre, a ver, ¿no? Qué detalles. Es como sentarte a ver una película y empezar a saber los personajes secundarios qué es lo que dicen, y en realidad dicen mucho. Entonces poder tener esta experiencia de ampliar un punto de vista es maravilloso. ¿Esas historias son experiencias propias? Sí, una mayoría sí. Después obviamente tengo que teñirla porque si no sería un bodrio. Claro, le pones personajes, decorar, ahí es donde tenés que elegir tus propios recursos. A mí me sale bien creatividad. Me sale bien el humor un poco. Sí. El humor, me gusta
ironizar, pero con ternura, ¿no? Claro. No una ironía cruel, sino buscarle ahí algo que sea tiernamente ácido. Y entonces me encontré en eso, me sentí cómodo. ¿Y qué pasó? Ese libro les gustó un montón. Les gustó un montón. Yo me sorprendía. Claro, fuiste encontrando tu camino. Claro. Tu rumbo. Y en esto me quedo y en esto insisto. Cuando me sentó bien a mí, y me refiero a cualquier ser humano, le sienta bien, exacto, hay coincidencia, es ahí. Es ahí. Wow, no es la proyección del dinero, del éxito, de las especulaciones. Es si tenés los huevos suficientes, los ovarios bien puestos, de ponerte lo que te quedó cómodo. Cómodo en el buen sentido de la palabra, ¿no? No estoy buscando ni siquiera la perfección. Estoy buscando una coincidencia interna. Que esto es lo que un poco siempre trato de tener presente en mi vida diaria. La honestidad. La honestidad con uno mismo. Sí. Y la honestidad no es otra cosa que congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. No tener esos conflictos que estoy pensando, uy, qué bodrio, y estoy haciendo algo como si me gustara lo que no me gusta. Y así me voy como siempre, ¿no? Es un formateo constante. Qué buen consejo, la verdad que eso es sí, importantísimo. Y sobre todo el hecho de, ¿sabes qué? Del dinero, que eso sí, es súper común escuchar. Hacer algo porque, bueno, el día de mañana esto me va a dar dinero. no Así puede sí, prosperar. esa es la... O sea, en ese momento en mí hubo un quiebre, una rendición. Sé que no iba a prosperar ese camino. Entonces empecé a darme cuenta que en esa coincidencia aparecía todo lo que tenía que aparecer y mucho mejor de lo que yo me podía imaginar que me merecía. Así que alucinante, porque los regalos que he recibido con ese libro fue genial. Y mira ahora lo que pasó. En el tercer libro yo maduré un poco la técnica y sentía que... ¿Cómo hiciste para madurar la técnica? ¿Fue algo a nivel personal? Para madurar la técnica me animé a leer el producto terminado de ese libro del segundo, digamos. Ajá. Cosa que no había hecho nunca. ¿En serio? En serio. Una vez que el libro se terminó, no lo volví a abrir. Los regalo, lo leo, pero lo estoy leyendo en público. Pero no me senté a leer mi libro. Cuando me senté a leer mi libro, dije, bueno, ahí como que me puse bastante frío y pude decir, esta palabra no me gusta, claro, ya no siento lo que conté ahí. Era como ver una foto mía de la niñez. Ahora ya no estoy sintiendo lo que estoy sintiendo cuando estaba en ese momento. Sin embargo, por capricho, elegí unos cuentos que a mí me habían gustado mucho y mejoré la técnica de la escritura, pero no me sentí completamente satisfecho. Pero por una corazonada sabía que tenía que terminar ese ciclo, que no me podía quedar con un libro pendiente en el medio. Y ahora, en el horno, en proceso, está un libro un poco, una novela breve que está en curso. ¿Eso es ahora? Eso es ahora, eso es en la actualidad, buenísimo. sí. Tengo una novela en curso y estoy escribiendo unos audios de unas conferencias que se han dado y decir, bueno, a ver, que ya no sería, o sea, el género de las conferencias, no sé cómo sería, pero vamos a ver cómo se concluye. Qué bueno, o sea, hay muchos proyectos. Bueno, hablando del tercer libro, hay una parte, una historia que contás que Ajá. es muy graciosa. Ajá. Eso es otra cosa que, te digo, me llamó muchísimo la atención. La manera en que escribís es súper libre. Sí. No tenés miedo de decir cualquier cosa. Sí. Súper amigable. Bueno, cuando la parte que subís al policía, Ajá, que está haciendo dedo, y vos te ibas justamente a presentar el libro. El libro, sí. Y bueno, ahí decís que, bueno, que el policía te dijo que está todo mal, que, bueno, es súper común escucharlo en todos lados, que la Sí. situación, que la política, Sí. en fin, tiró todo menos que el día era lindo. Sí. Y bueno, y vos decís que ni siquiera te llegó a empañar la felicidad. Sí, que esa es una historia real, pero en esta coincidencia interna que es la que me daba la satisfacción, no podía verse empañada. Y eso no es fácil de explicar, porque es una experiencia muy individual que solo se puede contagiar. A tal punto que mira el cuento que has seleccionado para preguntarme, el de la felicidad, y es que sí, es imposible que se pueda ver empañado. Sí, sí. Entonces, si bien en el momento de subir al policía en el auto, bueno, ese no me afectó. El de la coima me asustó un poco,
pero no logró tampoco que agache la cabeza. Está así bien determinado, era imposible. Claro, que me parece que estabas totalmente conectado a tu propósito. Entonces nada puede... Exactamente, esto es muy importante. La felicidad es un estado mental muy poderoso. Es un estado mental, la dicha es un estado mental poderoso. Sin embargo, por algún motivo hemos aprendido al revés, que la felicidad es muy pasajera, es inestable, dura poco. Sin embargo, lo único que cambia este mundo es ese estado de felicidad interna. Y obviamente hay que preparar el terreno. Cuando digo preparar el terreno, hay que preparar la cabeza para aceptar eso. Sí, gracias. Esto fue todo por hoy. Quiero invitarte a que participes y nos dejes tu comentario o sugerencia a través del Instagram @unadosisdevoluntad o a través de nuestro email iturriagains@gmail.com. Estaremos más que felices de que te comuniques con nosotros. Muchas gracias.